Desde Granada, la ciudad de la Alhambra. Bueno, al lío. Hoy voy a explicar un poquito lo que son los estilos clásicos japoneses para que entendáis un poco a la hora de trabajar un árbol, que busquéis bien el diseño, que es lo que mucha gente, incluso amigos en su momento, veis una mata verde y no sabéis por dónde cogerla. ¿Qué hago yo con esto? Pues tiene muchas ramas, pero no os fijáis en lo que tengáis que fijarse. Lo que hay que fijarse es en el tronco, que es lo que nos va a dar los distintos estilos. ¿Y de dónde vienen los estilos? Pues de la situación de los árboles en la naturaleza. Lo he pintado más o menos un llano, unas colinitas y la montaña. En el llano, aquí no corre aire, todo está sereno, entonces los árboles tienen tendencia a crecer rectos. Bien puede ser una conífera, que tenga sus ramitas hacia abajo, ¿vale? O bien puede ser un árbol frondoso con una copa amplia, pero el tronco siempre es recto, ¿vale? En el momento que hay un desnivel o un relieve en el terreno, pues ya el árbol tiene tendencia a crecer con cierto movimiento. Y aquí lo mismo, podría ser una conífera, o puede ser también pues, un árbol con una copa amplia. Según vamos ascendiendo en la montaña, pues aquí arriba, por ejemplo, digamos que azota un poco el aire y aquí lo que crece es un árbol inclinado. Y luego, a mitad de la montaña, por ejemplo, cuando llueve, el agua arrastra mucha materia. Entre toda esa materia, semillas. Por ejemplo, una semillita que hay aquí en un hueco y con los años pues va creciendo un árbol. Como le siguen cayendo cosas de la montaña, el árbol no va a tener tendencia a crecer hacia arriba buscando la luz, porque todo el material le cae encima. Y entonces al final el árbol intenta escapar de toda la agresión que tiene y crea aquí el verde. Ya está, ¿no? 1, 2, 3. Me falta uno. Bueno, el semicascada también lo incluiríamos dentro de lo que es la pared vertical. Lo único que tendría menos inclinación. Luego tenemos otros estilos que salen de lo que son los estilos clásicos, que sería el estilo escoba, estilo bosque, estilo azotado por el viento, el plantado sobre roca. Ya partiendo de la base podemos meter 1000 estilos, porque por ejemplo también hay otro estilo que es el de tronco hueco. En fin, pero los estilos clásicos son estos: vertical formal, informal, inclinado, semicascada y cascada. Y va a depender de dónde está el árbol situado en la montaña. Ya está. Ahora, ¿cómo queréis el diseño de los árboles? Siempre sabemos que tenemos una rama principal, que es la que nos marca el movimiento o estabilidad del árbol, y una rama secundaria. Entonces, el diseño de los árboles, lo primero que tenéis que buscar son 3 elementos. Ahora, esa no la ha conseguido nadie, ni Marcial ni usted lo consiguió. Por algo será. Las únicas 3 cosas que tenéis que mirar siempre cuando miréis un árbol, por ejemplo, a ver. Vale. Toma, ¿qué hay este gordo? Ahí se va a ver bien. Me puedo meter más en faena en lo que son los diferentes estilos, pero ya son detalles que yo creo que... Sube para arriba un poco. Afloja ahí y sube para arriba. ¿Tiene tope o sale? No tiene tope ahora con Está mal, bueno, estamos mal listos. Os puedo dar más detalles de cada... Si queréis os doy algunos. Por ejemplo, el vertical formal, que es el más difícil de hacer en todos los sentidos. Primer tercio del árbol sin ramas. Cada rama tiene que ir en grosor descendente hasta la copa. Los espacios entre cada rama tienen que ir disminuyendo según llegan a la copa. O sea, es un estilo que tiene que ir súper milimetrado.
Ahí no hay error ni nada, porque tú imagínate una ramita aquí arriba un poco más gorda, se nota. Eso hay que ir perfecto. Pero eso es dentro de los cánones japoneses. Sí, yo explico Japón, yo no explico... La naturaleza del árbol es natural. El árbol crece como le da la gana, exactamente. Donde yo vivo ahí en el Chaparral, cuando tú sales del Chaparral para coger la autovía, hay un árbol, un abedul. El tronco nace sinuoso y de repente otra rama que hace como la continuación del tronco sinuoso y la segunda rama principal, que es así de gorda, se mete, da la vuelta y sale por detrás. Caprichosa la naturaleza. Y yo se lo he visto 2 veces. Uno está en el Chaparral y el otro creo que está en Huetor Vega. O sea, unas ramas, pero gordas o troncos así de gordos, que se han doblado y han salido hacia atrás. Y dices tú, ¿y esto cómo es? Eso no lo ha nombrado nadie. Ni la ha podado nadie. Pues han nacido así como porque le ha dado así. Luego, el vertical informal, lo mismo. Según la inclinación que tenga el árbol, un poquito hacia un lado o hacia otro, pues siempre vamos a seguir la regla. Bueno, pues esto parece otra cosa más que un árbol. Sí, no digo que rara, que la mente está muy sucia. Siempre vamos a buscar una rama principal, una rama secundaria y aquí en medio, por detrás, la rama trasera. Eso es lo que nos va a dar el movimiento del árbol. Siempre. El resto es como rellenar. Así de sencillo, no hay que calentarse más la cabeza. Haya ramas o no haya ramas, que luego lo de siempre. Es que no tengo ramas, es que... Eso es otro tema. Pero lo que os va a indicar cómo es el árbol es el tronco y la disposición de esas 3 primeras ramas. En todos. Un estilo inclinado. Tenemos 2 opciones. Bien, le puedo poner la rama principal aquí, que hace que el árbol sea más estable. ¿Vale? O se puede hacer exactamente al contrario. Le pongo la rama principal aquí y enfatizo el movimiento del árbol. Aquí lo hago más estable y aquí enfatizo el movimiento. Yo tengo aquí un dibujillo de no sé cuántos años 1000 que lo hice. Resaltarlo. El mismo tronco, la rama para un lado y la rama para el otro. Esta, que va al movimiento del tronco, parece que el árbol como que se va. Como que se cae un poco. Sin embargo, si lo ponemos al lado contrario, hace que el árbol sea más estable, incluso parece que tiene más movimiento. Y es el mismo tronco. Es más bonita, ¿no? Con la rama dando estabilidad al tronco. Claro, según los japoneses. Es más elegante. Eso ya como gusto, porque muchas veces el tronco es el que te dice a dónde tiene que ir. Si tú estás viendo un tronco inclinado y no para la rama de los trapezios, parece que el árbol se cae. No tiene estabilidad. Pero muchas veces queda bien, por ejemplo. Este es el ejemplo perfecto. Si a este árbol le ponemos la rama principal aquí, pues parece que se cae. Claro. Si tú a este la rama principal es aquí, parece que el árbol se cae. Y sin embargo aquí le han metido una rama principal de contrapeso al lado contrario y por muy inclinado que esté el árbol se ve estable. Se ve bastante estable. Mierda, abajo, la foto de abajo, ¿ves? Están los dos, ¿ves? Al revés. Lo mismo. Luego, por ejemplo, el estilo semicascada. El semicascada, la característica es, tenemos el tiesto, el arbolito, y la semicascada es que la copa nunca debe sobrepasar el borde de la maceta. En el momento que sobrepasa el borde de la maceta, ya entraría dentro del estilo cascada. Es la única diferencia. La forma de construirlo, exactamente igual. ¿Vale? Hay ejemplos de las cascadas, como esta, por ejemplo. Este es otro tipo de cascada. Este es más estilo chino, más que japonés. Y la diferencia que tiene es que tiene una copa. Las cascadas originales o las que son clásicas, normalmente lo que he dicho, aquí le cae la lluvia, la nieve, las rocas. Entonces, normalmente todas las cascadas que hemos visto por ahí en las exposiciones, toda esta parte de arriba, son jeans, madera muerta. ¿Por qué? Porque ahí es donde le está cayendo todo el mogollón. Entonces, este estilo, según la naturaleza, no entraría dentro de la cascada. Entonces, este estilo es la copa, ¿no? La copa y la cascada. Imaginaros que le quitamos la copa, sí sería una cascada. Es la única diferencia. Y luego, sí.
Sí, sí, dígame usted. Ha explicado al principio que los árboles nacen en la naturaleza, o en el llano, o en la semimontaña, o en la alta montaña, ¿no? Y cogen ese estilo por la climatología. Entonces, nosotros... Pero dentro de eso tú hay 1000 variedades, ¿eh? Ya, pero la pregunta es, si nosotros hacemos un estilo cascada y no lo ponemos en una parte que tenga el viento, esa no puede coger otro tipo de cultivo, o sea, Se transformaría un poco más en eso. por ejemplo, yo voy a un fácil que intenté hacerlo, pero es una zona por el viento, para un sitio. Un azotado por el viento sería un árbol que viviera aquí en la cumbre de la montaña y que le está pegando. El árbol está ahí, no lo tengo ahí yo, puesto, tengo en mi casa. Y en mi casa no hace esos vientos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que el árbol enseguida empieza a rotar por la parte de atrás. Luego está yo, de trabajo para mantener ese estilo. ¿Sí o no? Hay que darle mucho más trabajo. Por eso le subes hacia la navaja y le plantas allá arriba. Es que cuando hacemos un estilo como el estilo azotado por el viento, es un estilo demasiado forzado. Sí. No es muy natural. En la naturaleza pocas veces vemos árboles azotados por el viento realmente. Se ven muy pocos. Y no son tan drásticos como los que vemos en los bonsai. Entonces, al ser un estilo tan agresivo, tiene mucho más mantenimiento. Lo hemos visto, por ejemplo. Porque ahora, si tú tienes las ramitas en una orientación que no es muy natural, todo lo que te va a brotar de forma natural y va a ir en contra de la forma que tú le estás dando. Inclinado, aunque le damos un estilo inclinado. Pero es más Con suave. el tiempo, casi brota más por aquí. Pero eso porque le da más el sol. Y tiene menos viento. O sea, Claro. hay que un poco ir corrigiendo los árboles, ¿no? A ver, se supone... Un estilo azotado por el viento, por ejemplo, en una montaña y aquí nace el árbol. Y sí, el tronco con el tiempo pues puede inclinarse más o puede inclinarse menos, pero ahora con ese viento lo que hace es que las ramas nacen así. Porque siempre le está soplando el viento. Ahora tú en tu casa no te sopla el viento y esto cuando te brote va a brotar así. Entonces va a tener que estar encima muchísimo más. Claro, porque aquí no le da el viento. Y encima si le está pegando, si tú lo tienes orientado, que le está pegando el sol aquí de vellón, por toda esta zona del tronco es posible que te brote incluso. Entonces, al ser un estilo un tanto más forzado necesita más mantenimiento. Por eso, cada vez pienso que el bonsai siempre es una especie de engaño. Es jugar con la ventaja que tenemos de alambrar, de cambiarle la orientación al árbol. Todos los jardines del mundo son forzados. Cosas bien. Los jardines japoneses tan bonitos que los ves, están todo el año trabajando los japonesitos, pinzando las velas del pino, poniéndole alambritos. Y tú llegas a un jardín japonés de eso y parece súper natural y es súper artificial. O sea, es lo más artificial que se puede hacer. Y sin embargo tú lo ves lo más natural del mundo. Por eso te he dicho antes al principio de comentar los estilos, que las reglas japonesas o chinas también discrepan mucho con la europea porque ya están viendo de que todas las normas estrictamente cuadriculares que tiene Japón realmente no es como tiene que hacer un árbol de la naturaleza. Los japoneses simplemente lo que hicieron fue que como el bonsai viene de China, los japoneses lo que hicieron, como son tan cuadriculados efectivamente, los chinos era, pues el árbol tal, el árbol, porque el chino, el bonsai chino es más natural, efectivamente, es un árbol que en la naturaleza ya tiene esa característica, lo cogen, le ponen un tiesto y es a base de tijerita y se acabó. Terminado, y ya está, no hace nada más. Claro, el japonés cuando empezó... Y es un hijo de puta, porque lo que está haciendo es... porque lo que está haciendo es lo que estamos hablando, es forzar el árbol a lo cuadricular. Que tú quieres, que realmente no es así. Porque bonsai es un árbol pequeño. Entonces no es una marioneta. Pero lo que ellos hicieron, como son... pero el tema está que como ellos son como son, lo que hicieron es... Nosotros no podemos tener este hobby o esta afición y no saber qué es lo que estamos haciendo con ella, porque los chinos van a su aire. Entonces lo que hicieron, meter reglas. Y poner los 5 estilos clásicos con las reglas. Las reglas, por lo que las ramas salgan en las curvas exteriores, en el exterior de las curvas,
En el estilo inclinado, por ejemplo, Que no se pues cruza que la rama, por ejemplo. si está inclinado aquí hacia la izquierda, pues la parte de esta del Nevari tiene que ser más amplia porque es donde se supone que se está agarrando el árbol. O sea, un montón de más matices que los japoneses le metieron de golpe. Y los chinos no hay ni reglas ni nada. El bonsai chino es, qué bonito está en el campo, que me da una cascadita, un azotado por el viento, un lo que sea, lo cogen, lo ponen en un tiesto y ya va a ser tijera. Se acabó, no hacen nada más. A día de hoy sí, ya se trabajan un poco más al estilo japonés, con alambrado, siguiendo un poco los estilos, pero si veis vídeos de trabajos de modelado chinos, son totalmente diferentes al modelado europeo y el japonés. El chino se ven muchos árboles con unas copas muy amplias, muy estables, le gusta mucho hacer también como aquí en Europa, de un árbol, un tronco, pero que la mitad del tronco muerto, todo esto son jeans, madera muerta, y luego hacer una copa muy drástica en un lado. Los chinos también suelen hacer mucho ese estilo. Esa es la diferencia, por ejemplo, de Japón a Europa. En Europa nos gusta más este bonsai dramático, que tenga mucho movimiento, mucha curva, mucho matiz de entre madera muerta y el verde. Y sin embargo los japoneses, el estilo es copas mucho más amplias, más redondeadas, más serenas, aunque tú veas un árbol totalmente inclinado, súper dramático, pero tiene una copa como muy pachona, muy tranquilo. Y tú cuando ves el árbol te da la sensación de agresividad del tronco ese que se mueve como una serpiente y sin embargo miras la copa y dices, joder, qué tranquilidad, qué paz me está dando. Pues esa es la diferencia de estilo entre Japón y Europa. Bueno, voy a meter en cómo ver qué es lo que tenemos delante de las narices. Nevari, movimiento y conicidad. Eso es lo básico. Por ejemplo, este árbol. Primero vamos a buscar el Nevari más ancho. Si yo pongo este árbol así, y si lo pongo así, vale, pues ya tengo dos opciones, o por este lado o por este lado. Las otras dos opciones ya las he descartado. Ahora, yo miro el tronco. ¿Dentro de qué estilo está? Un moyogi, ¿no? Sería un inclinado formal. ¿Dónde van las ramas? Yo tengo un inclinado formal, informal. Primera rama, pues en el exterior de la curva. Segunda rama, rama de aquí detrás. En medio, la de profundidad. Ya está, ya tengo el estilo definido. El resto es rellenar. Derecha, izquierda, copa y trasera. Así de sencillo. No hay que darle más vueltas. ¿Vale? Otro árbol. Este, por ejemplo. Pues lógicamente, según el tronco que tiene... Ah, bueno, aquí me ha faltado otro estilo, el bunyi. Este árbol, según el tronco, está claro que lo tengo que meter en el estilo literati, no lo puedo meter en un vertical formal, con ese tronquito tan fino no entra. Entonces lo tendría que meter en el estilo bunyi. Ahora, para dibujarlo, o sea, lo que el otro día también no sé, se lo comenté a alguien, dibujar el árbol es lo más sencillo del mundo. Cuando cogéis un árbol, como ayer en la demostración, a ti te dan una pelota verde y todo el mundo dice, ¿y qué hago yo con la pelota? ¿Y esto qué es? ¿De dónde hay un árbol aquí? Tú mira el tronco, no miréis nada más el tronco. Y para mirar el tronco tenéis que seguir estas tres reglas. Nevari, movimiento y conicidad. Entonces, como yo os he dicho antes, en este ejemplo, hemos dicho que el Nevari ancho está en este lado o en este otro. ¿Vale? Ya tengo el Nevari. Ahora, el movimiento. ¿Qué os gusta más? ¿Este o este? ¿Vale? Por ejemplo, en este frente, esta curva viene hacia nosotros. Esto es lo que en arquitectura hay algunos elementos, esto se llama pecho de paloma. ¿Vale? Por ejemplo, las pérgolas, si una pérgola está cortada vertical, es un tarugo de madera. Pero si la pérgola tiene una pancita, eso se llama pecho de paloma. Pues en el bonsai, mucha gente a esto le llama pecho de paloma. Está así para afuera, no viene hacia nosotros. Pues no es bonito. Pues ya me ha dicho el árbol qué frente tiene que ser.
Nevari ancho, movimiento guapo, conicidad la tiene y he quitado el elemento que fallaba en el otro lado. Pero yo estoy hablando del tronco, las ramas nada. También el tronco de que mire hacia ti. Sí, eso es otro. Fundamental. También, pero eso lo podemos nosotros variar. Sí, Porque la copa va a ser una rama que nosotros podemos mover hacia adelante, hacia atrás. Sí, pero tú puedes variar Hombre, pero si tú dentro- no puedes variar el tronco. Ya, pero escúchame, si dentro de lo que es que la forma que hemos elegido del tronco se inclina un poquito hacia nosotros para hacer esa reverencia, como se dice, oye, mejor que mejor. Que no es así, pues tendremos que darle la vuelta al árbol por narices. O hacer cambiar la plantación. O sea, hay muchos elementos, pero que eso ya, digamos, son pequeños matices. Yo lo que quiero es que os quedéis con lo más sencillo, que es buscarle el nevari, el movimiento y la conicidad. Ya está. Ahora, después de ya que tenemos claro qué elemento, o sea, dentro de qué estilo, por ejemplo, intentar. No os lo he dicho, que yo dibujar no dibujo mal, dibujo fatal, ¿eh? Puedes borrar la propiedad también. No, sí lo. No hace falta que lo regule. Era que te diga que el Picasso estaba catalogado como de los buenos y vaya como dibujo que tiene. Pero, ¿sabes? Anda que el robado es bonito. Una guitarra, ¿eh? ¿Por qué tengo una copia? Más o menos ese es el tronco. Pues ya lo tenemos claro. ¿Dentro de qué estilo está el tronco? Pues un estilo inclinado. Pues tenemos dos opciones. Primera rama aquí o primera rama aquí. Ahora miramos el árbol. Oye, tenemos la primera rama en el lado izquierdo. Donde en el exterior de la curva. Joder, pues perfecto. Ya tenemos la primera rama. Segunda rama. Pues tendríamos que irnos a esta que es un poquito más alta. Y sale encima, no sale en el interior, sino que sale en el exterior de la curva. La están descartando ya directamente. Son pequeños matices, que es lo que quiero decir. Eso no os metáis ahora en calentaros la cabeza. Primera rama, me indica el movimiento del árbol. Segunda rama, entre medias, tengo que meter una trasera para que me dé profundidad. Y el resto es ir alternando. Si la primera es a la derecha, pues primera, o sea, derecha, izquierda, y así se va construyendo el árbol. Y al final, una copa. Que yo lo explico muy fácil porque quiero que entendáis cómo se trabaja un árbol, cómo se ve el árbol. No si tiene una rama frontal o si tiene... No. Yo quiero que sepáis mirar un árbol y decir, oye, pues de aquí puedes sacar esto, ¿vale? En este árbol ya lo he estudiado yo en casa. El otro día cuando se lo dije a Diose, yo lo vi por un lado y porque lo vi así rápido, digo, pues mira, pues este lado es interesante. ¿Cuál era? Le dije que era por este lado. Pero claro, en casa luego lo miro más tranquilamente. ¿Veis esa curva? Esta de aquí. Es horrible. Y encima también es un poquito pechito paloma. Pues le di la vuelta. Ya no tiene pechito paloma. Y ahora el movimiento es mucho más bonito. Para diseñarlo, lo mismo. Yo miro el tronco. Hemos dicho que era... Cálcalo. Hazle un copia y pega. Pues más o menos el árbol es así. Si he dicho que lo voy a meter en un estilo literati, pues tengo que meterle un poquito de dramatismo. No puedo hacer unas ramas estables como si fuera un moyogi, un erecto formal. Entonces, por ejemplo, una característica que tienen los bungee es que tienen una rama colgante. Y en muchos incluso la ponen totalmente vertical, que a mí no me gusta, porque tiene el estilo bungee, una de las características que tiene que tener, creo que son 5 o 6 curvas como mínimo. O sea, para que realmente sea un bungee según las reglas japonesas. Entonces, yo en vez de una rama tan vertical, pues le pongo una rama. También otra cosa, las ramas no pueden tener un movimiento diferente al del tronco. Si el tronco es recto, las ramas son rectas. Si el tronco es curvo, las ramas son curvas. Esta es la primera rama. Con su verdecito. ¿Ahora qué me haría falta? Grande, contrapeso. Contrapeso.
Y entre medias de las dos, una de profundidad que podría venir, que se viera un poquito, pues casi que por ahí. Y ahora el resto es lo mismo. Si la primera es hacia la izquierda, pues izquierda, derecha y una copa. Y entre medias, otra trasera. Que la copa es lo más complicado, o por lo menos a mí me parece más complicado que el resto. Ya está diseñado el árbol. Tan fácil como eso. A ver si consigue un poco más con el dibujo. Sí, el dibujo me haría falta. ¿Lo veis claro eso? O sea, realmente lo único que tenemos que mirar es la forma del tronco, identificar el tronco, meterlo dentro de uno de los 5 estilos clásicos y buscarle las ramas, el movimiento de las 3 ramas que he dicho. Rama principal, rama de contrapeso y de profundidad. Y eso es lo que marca todo el árbol. Yo en este, por ejemplo, he elegido esta rama como rama principal porque me gusta cómo sale, no va a salir muy vertical, pero va a tener un movimiento que me gusta. Esta rama más o menos iría aquí abajo así. Pues si esta es la primera, ya me tengo que buscar una segunda aquí arriba. ¿Vale? Con esta la primera y con esta de aquí, todo lo demás me sobra. Entonces todo lo de abajo iría cortado. Todo. Vale. Realmente este se va a quedar como el del dibujo. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas. Básicamente va a ser así, 6 ramas. Pero yo voy para el otro opción. Puedes coger, engordar el tronco y olvidarte del literato. Pero es que este le va muy bien, tío. Pero es que le va muy bien, pero es un árbol muy joven, con un tronco muy débil, muy pequeño, que necesita mucho más pez, mucha más antigüedad, para tener más calidad de árbol. Pero escúchame, que lo mismo que le das, pero tú le das un diseño ahora, Tú le das un diseño ahora y ese tronco... puedes dejarlo que crezca. Entonces, lo que tú tienes que pensar, creo yo... Pero entonces directamente lo que tienes que hacer es que este árbol hasta dentro de 5 años no lo trabajo. Por ejemplo, es lo primero que tenemos que pensar. Eso es lo primero. Si yo pienso que este tronco es débil, o sea, es delgado, que no corresponde a la especie o no me gusta, o a mí me gustan los troncos más gordos, directamente lo pongo en mi jardín allí y dentro de 5 años lo vuelvo a coger. Así de sencillo. Eso sí. Hombre, por ejemplo, ayer el junípero de Perico, allí la gente, a pesar de que tiene esas varetas largas, que las tiene largas, pero es verdad que el color que tiene no es un color que diga que el árbol está muy sano. Y allí la gente cuando lo vio me dijeron, ¿es tuyo? Digo, no, me lo han dejado para la demostración. Me dice, pues no lo trabajes. ¿De qué te el árbol tuyo? De Perico. Me dice, no lo trabajes. Perdón. Me dice, no lo trabajes, porque joder, mira qué tiros tiene. Es decir, el árbol yo veo que está sano, pero es verdad que el color que tiene no es el color de un Itoigawa. Le falta, no. Él me ha dicho que es que la tenía a la sombra. No he tenido el verano a la sombra. Y entonces, claro, pues... no había movido casi. Y ahora es cuando el último... Entonces, digamos que está bien, pero yo personalmente, pues, también tenía mis dudas, ¿no? Digo, esto lo vamos a tener que retorcer mucho para acercar el verde al tronco. Entonces, se puede, el año que viene, por ejemplo, se pueden cortar todas estas puntas, intentar que brote de más atrás sin tener que hacer todas esas dobleces en la rama. Entonces, ¿vamos a perder un año de crecimiento? Sí, pero el árbol va a ganar en densidad, se va a acercar el verde al tronco y va a coger mucha más salud. Eso es todo lo que me dijeron ayer. Y yo la verdad que lo apoyo. ¿Se podría trabajar, Perico? Sí, pero no es mío. No, si tú lo quieres trabajar, ¿vale? Me lo dejo pegado, de hecho, ya está parado. Pero llevo ya 2 años, llevo ya 2 años y... Por el color no lo trabajaría. Pero es que tú... Pero es lo que te digo, los tirones son buenos, pero el color no. Entonces algo le falta. Que ahí es súper importante lo que vamos a decir. Dime. Que has dicho que lo de los armados súper pelados, como reprochando los armados, que es la carga largo. No, la culpa la ha tenido él. Ha tenido, como decir, que ha tenido el árbol puesto a la sombra, cuando la culpa es tuya. El árbol, tenemos que tener claro que cuando se trabaja, tenemos que ver dónde tenemos que ponerlo, qué es lo que tenemos que hacerle y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos conseguir con él. Porque si no, es que está lo mismo. Una cosa que, si veis vídeos del Baleato y de alguna gente así del mundo del bonsai, por ejemplo, los juníperos y las sabinas, hasta que no tengan estos tiros, no se trabajan nunca. Eso o más. O más. Pero me refiero que si el árbol empieza ya a hacer estos tiros, es porque está sano. Si tú tienes un junípero, una sabina en casa,
y las ramitas están tal que así, imaginaros que este tiro no lo tiene. Está sano y está bien, no lo trabajéis. Dejadlo. ¿Vale? Dejadlo que coja estos tiros. Cuando tenga estos tiros, cuando se puede trabajar. Nunca se debe trabajar un árbol que no esté bien. ¿Por qué? Porque cuando, entre comillas, el árbol lo estamos puteando. Le estás doblando las ramas, lo estás forzando, le estás cortando ramas. El árbol sufre un poco. Entonces, si el árbol no está sano y encima sufre, no vamos a ningún lado. El árbol tiene que estar súper, súper fuerte. Cualquier árbol, antes de trabajar, súper fuerte. ¿Queréis ver el ejemplo del arbolillo que le vamos metiendo mano? O si queréis algún árbol vuestro, que lo comentemos, hacemos algún diseño. Si quieres comentar,